Lindo es cantarle a nuestro Padre, al Padre que nos ama con amor eterno, y decirle: queremos hoy estar contigo. Amén. Levanta tus manos, levanta tu voz y dile una vez más: Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Dile una vez más: Abba Padre. Cierra tus ojos por un instante. Y ahí, con tu papá, con tu Padre eterno, dile algo lindo. Dile algo lindo. Dile: Señor, te amo. Oh, te amo, Jesús. Te adoro, papá. Gracias. Gracias por amarme. Y gracias por llenar mi vida de tu bendición. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dile una palabra linda al que está a tu lado y toma asiento en esta mañana. Bendiciones a los que nos están siguiendo a través del Facebook. Que el Señor les bendiga también a los que nos están viendo desde casa. El día de hoy es un día muy especial. Un día muy especial porque en el calendario ha sido un día separado para agradecer a Dios por la vida de papá, de nuestros padres. Y qué lindo, porque la figura quizás más poderosa que la Biblia o que la palabra de Dios nos manifiesta para hablar de Dios es que Él nos ama como Padre. Así que este día no solamente recordamos, honramos la vida de nuestros padres, sino también de Papá lindo, que está con nosotros todos los días. Amén. He titulado el sermón que quiero compartir con ustedes justamente como esta canción nos estaba guiando o nos estaba llevando a adorar y a bendecir a nuestro Dios. ¿Qué decía el estribillo de esta canción? Abba Padre, ¿no? Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Pero yo le puse más bien algo que de repente puede quitarle un poquito la formalidad a esta palabra Padre. Y en el título del sermón pongo Abba, más bien papá, ¿no? Abba papá. Porque ese en realidad era el propósito que el Señor Jesucristo tuvo cuando enseñó que pudiésemos hablarle a Dios a través de esta palabra. Y qué lindo es poder expresarle al Señor realmente con cariño lo que sentimos por Él. Amén. Le decimos una vez más: Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Díselo. Abba Padre,
Te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Ahora les voy a dejar que ustedes lo digan. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Abba, papá. Como vuelvo a decir, creo que es un día muy hermoso porque nos permite a nosotros recordar no solamente que tenemos al gran papá que está allá en todas partes, no solo en el cielo, sino que está en todas partes con nosotros, sino nos permite recordar incluso a nuestros propios padres. Hace más de 2 años le detectaron cáncer a mi papá. Cáncer es una palabra terrible, sobre todo cuando se escucha esa palabra en la interioridad de la familia. Se vuelve más tenebrosa, ¿no? Más incierta, más dura. Él, pasado sus 80 años, el hombre de roble, el incansable, el que se había enfrentado a peligros innumerables en su esforzada vida y siempre con la frente en alto. Ahí cuando los años le habían reducido las fuerzas, le tocaba una vez más enfrentar, y en esta ocasión le tocaba enfrentarse a un enemigo sigiloso que se presenta de la manera más inusitada y que cuando se presenta solo tiene un fin: abrir el camino a la muerte. Cuando aparece este enemigo difícil, lo único que quiere es labrar un camino a la muerte. Pero papá nunca se amilanó y decidió luchar. Y sigue luchando. Mi relación con mi papá ha sido una relación de mucha confianza. Y es también una relación de mucha confianza. Mi papá es mi referente, es mi inspiración, pastor por más de 65 años casi. Sus palabras a mí siempre me han desafiado y sus silencios, que a veces son muchos, me han confirmado que a veces no es necesario decir mucho para amar. Por cosas así de adolescentes, cuando mis hermanos y yo llegamos justamente a esa edad, comenzamos a llamarle de una manera particular. No le decíamos ni padre ni papá, sino comenzamos a decirle solo Fonseca. No porque le estábamos faltando el respeto, no porque ni queríamos faltarle respeto o algo similar, sino porque asumimos que decirle Fonseca era la forma propia nuestra de llamarlo. Frente a ese título padre, un título muy acartonado, ¿no? Un título muy carente de espontaneidad. Para nosotros llamarle Fonseca había sido esa forma de sentir que en realidad somos amigos. Para nosotros llamarle Fonseca simplemente significaba confianza, cercanía, apropiación, es nuestro, somos de él, identidad. Y creo que dejamos de decirle papá porque creímos de que decirle papá nos infantilizaba mucho. Y además eso de decir papá nos parecía así ya muy común. Así que le llamamos siempre Fonseca. Hace un poco más de 2 años a Fonseca le tocó luchar contra el cáncer. Y no solo a él, sino a toda la familia.
A pesar de que estamos distantes, pues decidimos hacerlo juntos, porque no hay mejor forma de luchar contra enemigos como ese que estando juntos. Le tocó pasar por una primera operación muy difícil, un tratamiento muy extenso, qué tomografías, qué gammagrafías, qué exámenes complejos. Y es admirable que durante todo el proceso Fonseca siempre estuvo de pie, nunca agachó la cabeza. No les puedo negar que realmente tuvimos temores, muchos temores. Yo tuve un temor muy fuerte, más de 80 años luchando con esto. Por eso, en medio de mi propio camino de lucha frente a la enfermedad de papá, sentí que era necesario expresarle un afecto mucho más profundo a mi viejito luchador. Y además, yo tuve la necesidad, y todavía tengo la necesidad, de volver a sentirme niño. Porque no sé cuán fuerte ataca ese enemigo o cuán corta o extensa va a ser la batalla. Así que desde hace 2 años le dejé de decir Fonseca y le volví a decir papá. Al inicio de este año, del 2024, le dijeron que se tenía que someter a una radioterapia. Y allí, como nunca, vi a papá tener miedo. No sé por qué el doctor me quiere hacer esto si yo estoy bien, decía él. Y él nos sigue diciendo hasta ahora, procurando así evitar ese tratamiento, que no lo llevemos a ese tratamiento. Nosotros le animamos mucho, oramos mucho por él, pero teníamos miedo porque eran 38 sesiones y nos habían dicho de que probablemente iban a pasar algunas reacciones secundarias. Hace un par de semanas que terminó sus 38 sesiones y parece que la radioterapia lo hizo más fuerte, porque está más fuerte que antes, súper bien paradito allí. Así que cuando terminaron sus 38 sesiones le llamé para decirle solamente gracias, papá, por estar aún con nosotros. Gracias por esforzarte y gracias a papá grande, porque aún estás con nosotros. Papá. Les cuento esto por eso, por papá. Esta pequeña palabra, papá. Para muchos es la primera palabra que brota de sus labios. No sé si alguno de ustedes lo primero que dijeron fue papá, o así acortadito, apa incluso. Es una de las palabras que tiene quizás una mayor potencia afectiva que muchas otras que tenemos nosotros en el español. Tiene una potencia afectiva tan fuerte que incluso en los círculos formales no es usual. Está casi prohibida en la vida pública, porque nos dicen, ¿no? Así de manera muy formal, el señor que está allí es su padre, con bastante escrupulosidad, ¿no? El señor es su padre. Los doctores me decían cuando a veces lo llevaba a algunas consultas a finales de año que voy y siempre los visito, los doctores decían, ¿cuál es el nombre de su padre? Porque padre es la palabra aprobada por la Real Academia Española. Ustedes saben que la Real Academia Española sigue considerando a papá como una palabra coloquial o infantil. O sea, papá, esa palabrita, no tiene el estatus de ser una palabra formal. ¿Y saben qué? En realidad qué chévere. En realidad qué chévere que no tenga el estatus de ser una palabra formal. Porque fíjense, allá por el siglo V, el latín dejó de hablarse en España, entre otras razones porque era una lengua muy formal. Y ahí donde surge
el español, el castellano, al final no se sabe cuál es el verdadero nombre de este idioma, comenzó a dejar de hablarse el latín por ser muy formal y comenzó a hablarse más bien el español o castellano, así de manera muy rudimentaria, y comenzó a hablarse como una lengua más bien vulgar, como una lengua del pueblo. Cuando aparece el castellano, en el pueblo se comenzó a utilizar una palabra que no era el formal pater del latín, sino que era el informal papa, que decían allí la gente que estaba como reaccionando a la formalidad del latín, al cual lo abandonaron, ¿no? Decirle papa, papá, era como una forma de resistir a la seriedad y a la formalidad del pater, del padre. Y fíjense que desde esas épocas hasta el día de hoy, esa palabrita todavía sigue resistiendo a no quedar encasillada en la formalidad. Por allá por el siglo XVIII, con el influjo del francés, cambió su fuerza y pasó a tener una fuerza afectiva mucho más fuerte, porque ya no era solamente papa, sino pasó a ser papá. La fuerza de la A última le da mayor sentimiento. Ensáyelo, diga, papa es como que queda tragado, papá sale, ¿verdad? Papá. Se hizo más común llamar papá a la persona que vivía ahí con nosotros en familia. Por esa razón quizás estos sabiondos de la Real Academia no la quisieron aceptar como palabra formal, sino como palabra vulgar. Papá. ¿Saben qué? Por ser coloquial, esta palabra fue condenada a ser una palabra para usarla solamente en la conversación cotidiana, en la conversación doméstica, en la conversación inelegante. Pero es allí, en la cotidianidad, es allí, en lo diario, es allí, en lo no acartonado, donde esta palabra fue adquiriendo su fuerza afectiva. ¿Saben por qué? Porque justamente es en lo cotidiano, es en la casa, es en la vida común, es en la vida corriente donde el sentimiento de confianza se desarrolla más, donde las emociones y donde los sentires son realmente permitidos. Porque allá en la oficina al jefe le decimos doctor e ingeniero, no porque le amamos y le queremos mucho, porque tenemos que decirle de esa manera para guardar justamente la formalidad del espacio público. Pero en casa donde el afecto fluye, donde hay un flujo afectivo, podemos tomarnos la libertad de decir palabras que no están por allí en las esferas sumamente escrupulosas. Palabras como papá o sus derivados, que son más lindos. ¿Cuáles son los derivados de papá? Papito, papi, cuchito, también. Es allí, en la vida diaria, en la vida cotidiana, allí donde los sentires son permitidos, donde esta palabrita que la Real Academia no quiere ponerla como formal aún, se hizo poderosa. Así que papá, después de más de 10 siglos, sigue resistiendo y siendo una palabra para expresar cariño profundo. No para hacer un concepto ininteligible, sino para expresar sentimiento. Papá sigue siendo una palabrita para hundirnos en la intimidad profunda donde se vive el verdadero amor, no para decirla en la superficialidad de esa vida formal, aparente, impostada. Por eso es que es tan fuerte decirle papá. ¿Está tu papá ahí al lado? Si estás en tu casa, dile papá, papito,
Miren, justamente es por esta razón que Jesús jamás le quiso llamarle a Dios, Jesús jamás le quiso llamar Pater, lo que sería para nosotros Padre. Aunque los escritores de los evangelios, que dirigieron sus escritos a gente que hablaba el griego, y es por eso que utilizaron el término griego pater en los dichos de Jesús, en realidad nuestro Señor, en su arameo galilaico, que es, vamos a decir así, en su español sangolquileño, ¿no?, en su español de Cachapamba, Jesús no hablaba ese griego formal y no le decía a Dios, oh pater. Jesús utilizaba una palabra aramea que él creía que era la que sí podía utilizar para dirigirse a Dios. Esa palabra que Jesús usó es igualita a la palabra papá, o sea, tiene casi el mismo significado que la palabra papá que nosotros utilizamos. La Real Academia Aramea Galilaica, no existe esa cosa, ¿no? Pero en todo caso, no pondría la palabra que Jesús utilizaba como una palabra formal, sino más bien como una palabra coloquial, infantil. Y Jesús la usó, incluso subvirtiendo el mandato de los sacerdotes, de los rabinos, de los fariseos, de los escribas, para quienes nadie podía dirigirse a Dios con términos vulgares, con términos populares, con términos domésticos, con términos de lo cotidiano. No. A ellos, a esta gente, les parecía que tratar a Dios con cariño, que tratar a Dios con confianza, era una forma infame de referirse a Él. A Jesús no le importó y utilizó esa palabrita. ¿A qué palabrita me estaré refiriendo? A esa que acabamos de cantar. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Díselo. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Amén. Un gran investigador biblista dice que si el Evangelio de Jesús se podría resumir en una sola palabra, la palabrita esa que resumiría el Evangelio poderoso del Señor Jesucristo, adivinen cuál sería. Abba. ¿Abba qué significa? Papá. Abba. Los evangelios usan la palabra padre, pero insisto, nosotros debemos saber que en realidad Jesús se refería a Dios no como padre, sino como papito, papá. Y voy a ser un poco más atrevido. Jesús seguramente le decía de vez en cuando, oye, Cuchito. Cada vez que encuentres padre en el Nuevo Testamento, recuerda que esa palabra padre en realidad es la traducción formal del arameo que Jesús usó. Abba, o papá, o papito. Tal es así que en el relato que nos cuenta la mayor intimidad que Jesús tuvo con Dios, el evangelista Marcos no pudo utilizar solamente el término padre. Cuando relata el momento en el cual Jesús estaba así desbordado, allí en un momento muy íntimo con Dios,
cuando estaba a punto de comenzar el camino de su mayor sufrimiento, cuando Jesús tuvo su profunda lucha personal, esa que tú y yo también tenemos y pasamos, esa mezcla de miedo, de dolor, de impotencia, de incertidumbre, cuando necesitaba el amor genuino, ese amor que no se explica, sino ese amor que se expresa, ese amor que no se negocia, sino ese amor que simplemente se da, ese amor que no demanda algo, sino que protege. Jesús se tumbó al piso y desde su vulnerabilidad humana, dice Marcos 14:36, que le dijo: Abba, Abba, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, le dijo en el Getsemaní, mas no lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú. ¿Saben cuál fue el momento, no? El Getsemaní, cuando incluso lloró gotas como de sangre. Allí el evangelista Marcos no puede escribir solamente Padre, sino dice: en ese momento más íntimo, lo que le dijo a su papito es: papito. ¿Cómo le decimos nosotros? Abba, Padre. Abba, Padre. Estar contigo es una dulce bendición. Tus momentos más duros, dile a él: Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar. Jesús estaba ahí tirado en el piso, sabiendo que lo que venía era la muerte, y le decía: papito, como nosotros quizás, papito, porfa, tú que lo puedes todo, no quiero pasar por este sufrimiento que me duele hasta las honduras más profundas de la vida, papito, porfa, ayúdame. Abba, papá, papito. Decirle así a Dios es aceptar que no necesitamos nada de Él, sino que lo necesitamos a Él. Significa que no lo queremos ni lejos, ni formal, ni en un trono inmenso que quién sabe por dónde está, sino que lo necesitamos cerca e íntimo. Decirle Abba es decirle: Señor, no necesitamos pedir citas para en realidad conversar contigo. Lo que te necesitamos es ahora, aquí en el sufrimiento real y pujante de la vida. Decirle Abba significa que lo que queremos es confiar en Él, no en su poder, no en su jerarquía, sino en Él. Decirle Abba, Jesús cuando le dijo Abba a su Dios, es que le estaba diciendo que su alma necesitaba de ese abrazo profundo. Decirle Abba es decirle al Señor que nos sentimos niños otra vez, porque la vida nos ha superado y porque nos estamos ahogando en el océano de la debilidad, y que es por eso que precisamos urgentemente no de un padre, sino de del papito, de ese que está cerca. Hay veces que no necesitamos del todopoderoso Padre que tiene su trono en el cielo más distante, sino lo que necesitamos es al todo amoroso papá que esté aquí y ahora sosteniéndonos en sus brazos, acompañándonos en nuestra soledad, animándonos en nuestra decepción, conociendo nuestra precariedad. Allí necesitamos a papá. Miren lo que dice Romanos del capítulo 8, el verso 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez sino que cuando estés en tus más profundos temores, recuerda que has recibido del espíritu de adopción la fuerza por el cual puedes clamar Abba, Padre.
Papito, papito. Sí, cuando el temor nos invade, cuando el temor nos hace pensar que no vamos a poder, no hay cosa mejor que desde el fondo de nuestra debilitada alma sacar la voz de nuestro lamento, clamando y diciéndole: papito, no te vayas de mi lado. Jesús estaba en la cruz, y cuando estaba en la cruz no le dijo: oh Padre, manda a tus ángeles para que maten a todos estos. Cuando estaba en la cruz le dijo: papito, no me abandones. Ese es Abba, el papito que está en los momentos más difíciles de tu vida. Mira, los paisanos, los colegas, los amigos, la gente alrededor de Jesús tenía terminantemente prohibido hablarle directamente a Dios. Los poderosos de la religión les habían hecho creer a los galileos que vivían allí con Jesús, les habían hecho creer que Dios era un gran jefe, era un todopoderoso y glorioso Señor que estaba en algún lado escondido, y que una chusma como ellos ni siquiera podía imaginar que tenían la mínima oportunidad de ser recibidos por ese Dios glorioso. Para los poderosos religiosos, ellos pensaban y decían: ¿cómo esta gente galilea puede llegar a creer que siendo pobres, casi extranjeros, incultos, gente vulgar, enfermos, hambrientos, pueden ser recibidos por el Padre? De partida, ¿saben qué? Que los sacerdotes y los jefes de la religión les habían prohibido a la gente del pueblo llamarle a Dios por su nombre. No podían pronunciar el nombre Yahvé, no podían pronunciar el nombre Jehová, porque llamarlo Yahvé o Jehová era algo exclusivo para los sacerdotes. Si los sacerdotes descubrían que alguien del pueblo estaba usando ese nombre, hasta podían ejecutarlo o apedrearlo. Tampoco podían pronunciar el nombre Elohim, que era otra forma de llamarle a Dios. Ni siquiera podían decirle el Shaddai, que era otra forma muy usual. Porque Elohim, porque Shaddai eran formas usuales en las que utilizaban o las que hablaban los eruditos, los sabios, quienes conocían bien el hebreo y quienes sabían las complejas declinaciones y formas de esta lengua. Pero esa gente pastoril, esa gente bucólica, esa gente menesterosa, jamás iba a entender los densos significados teológicos del Elohim y del Shaddai. Es por eso que les dijeron que no debían cometer la osadía de utilizar esos nombres. Miren, se lo tenían todo prohibido. Porque ¿cómo podían hablarle a Dios esa gente sucia? Esa gente que utilizaba mínimamente 30 palabras y quizás 10 de ellas eran malas. A esos no les tenían permitido dirigirse a Dios. Se lo tenían todo prohibido. Entonces la pregunta es: si les habían prohibido hablarle a Dios, ¿cómo podían ellos tener acceso a Dios? A los pedantes sacerdotes, lo único que se les ocurrió es decirle a toda esa gente, decirles: miren, si ustedes quieren hablar con Dios, pueden hacerlo a través de nosotros. Si nos dan un poquito de plata, entonces nosotros podemos orar a Dios por ustedes. Si nos dan un poquito de cosas, nosotros vamos a hacer, porque nosotros sí somos los puros, los que podemos utilizar el nombre Elohim, el nombre Shaddai, el nombre Yahvé, nosotros sí. ¿Y saben lo que les dijeron los sacerdotes? Les dijeron: y ustedes, si quieren dirigirse a Dios, la única palabra que tienen que utilizar es la palabra Adonai. ¿Han escuchado esa palabra? Y claro, ¿saben por qué les exigieron que ellos podían utilizar la palabra Adonai? Porque la palabra Adonai significa Señor, amo, jefe. Dios siempre tenía que ser el jefe distante, a quien podían acceder solamente con citas previas más complejas que las del Seguro Social nuestro. Adonai, o sea, Señor, era una forma en que los pobres tenían que afirmar su subordinación. Ellos debían sentirse y saberse solamente servidores de Dios.
hasta que apareció por allí un predicadorcito de Nazaret. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿Saben cómo se llama este? Es ese mismo. ¿Cómo? Y cuando apareció él predicando, sus colegas, sus compas, sus panas, inmediatamente le preguntaron: oye, tú siendo Galileo de Nazaret, de donde no puede salir nada bueno, ¿cómo te conviertes en predicador? O sea, nosotros los galileos, los nazarenos, ¿podemos hablar con Dios? Y Jesús le respondió y le dijo: claro. ¿Por qué no podrían hablar con Dios si para Dios todos nosotros somos sus hijos? Y le dijeron: ok, Jesús, está bien, pero ¿cómo le podemos hablar si tenemos prohibido utilizar su nombre? Si tenemos prohibido utilizar alguna palabra. Y Jesús, con toda autoridad, les dijo: ustedes, cuando oren y cuando le hablen, que realmente pueden hablarle, o sea, no necesitan de ningún intermediario, no necesitan de ningún sacerdote, no necesitan de ningún pastor para que hablen con Dios. Ustedes mismos pueden orar a Él. Les enseñó una poderosa oración. Ustedes la han aprendido desde que eran niños. ¿Cuál es esa oración? Espera, aguanta. Ya les dije, Padre es la traducción formal que pusieron los evangelios. Lo que en realidad Jesús les estaba diciendo es que cuando ustedes hablen con Dios, olvídense de las prohibiciones, olvídense de todas esas cosas que han hecho la gente para evitar que tengan comunión con Dios. Cuando hablen con Dios, díganle: papito, papá nuestro. Nos han dicho que estás en los cielos, pero nosotros queremos que tu reino venga aquí, a nuestra tierra morena, a nuestra tierra doliente. Papito, ven aquí, habita entre nosotros, porque nos necesitamos que nos des el arrocito de cada día. Danos el pan de cada día. ¿Notan lo íntima que es esta oración? Papito no es la oración que a veces nosotros tenemos: oh Señor Dios omnipotente, queremos acercarnos a ti para pedirte que puedas lavar nuestras culpas con tu sangre preciosa. Esta oración es una oración súper simple, ¿no? Oye, papito, deja el cielo y vente un ratito aquí a la tierra para que nos des pan. Danos pan porque tenemos hambre. Y tenemos hambre hoy, no mañana. Ayúdanos a no andar peleando entre nosotros. Y no te alejes de nosotros, más bien aléjanos del mal, papito, porfa. ¿Podemos decirle papito a Dios? ¿Podemos decirle Abba a Él? ¿No es esa una malcriadez, una impertinencia grosera? ¿Cómo así podemos decirle papaíto, papá, papi? ¿No será eso faltarle respeto al gran jefe? Jesús a nosotros nos ha dicho que no solamente le podemos decir Señor, amo, jefe o Adonai. El Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros que podemos sobrepasarnos en confianzas y llamarle papito a nuestro Señor, porque si hay alguien que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, es nuestro papito. Y Jesús les dijo con contundencia: dejen de pensar que son solamente siervos. Ustedes no son siervos ni míos ni de Dios, porque no pueden ser siervos del papito. Y no lo digo yo, lo dice Juan 15:15. Yo no les voy a llamar nunca más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo lo que quiero llamarles es amigos, porque todas las cosas que oí de mi papito, porque yo puedo hablar con mi papito y ustedes también pueden hacerlo y ustedes también pueden conocerlo, y yo les he dado a conocer a ustedes.
Amén. Por eso les digo, hermanos y hermanas, Abba es el evangelio de Jesús, es el evangelio poderoso de Jesús. Para Él no hay razón ninguna, ninguna razón válida hay para separar a Dios del ser humano, no la hay. Dios está más cerca de lo que creemos y todos, sin excepción, todo el mundo puede acercarse con confianza ante Dios. Podemos seguir el ejemplo de Jesús, quien no reparó en llamarlo papá, no Dios, no Yahvé, no Adonai, sino papá, para enseñarnos. Jesucristo lo hizo para enseñarnos que debemos nosotros tener confianza profunda en Él, porque cuanto más confianza tenemos en Él, más posibilidad de experimentarlo en nuestras vidas y en nuestras realidades tendremos. Hebreos lo dice claramente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 16. ¿Qué dice? Acérquense con... ¿Entendemos lo que dice eso? ¿Qué dice? Báñense 7 veces, ayunen 7 días, aprendan hebreo, griego, latín, vístanse muy formales, traigan un pastor a su casa y recién allí pueden tener opción de hablar con Dios. ¿Qué dice ahí? No, te lo digo directamente, no tengas miedo de cómo estás, de lo que eres. Algunos dicen, ay, le he fallado a Dios y es por eso que no quiero hablar. No, háblale confiadamente, acércate confiadamente, porque el trono de Él es un trono de gracia. Y si te acercas confiadamente, ¿qué vas a alcanzar? Misericordia, hallarás gracia para tu oportuno socorro. Abba o papito fue esa gran novedad que significó no solo creer en Dios, que no significó solamente andar hablando con Él con palabras que a veces ni entendemos, sino es aceptar que nuestra relación con Dios debe ser una relación de confianza, de afecto, una relación de amor. Y quiero terminar diciéndote a ti que eres papá, que estás escuchando esta mañana. También a ti te animo que te quites todo disfraz de dureza, de lejanía, y que hagas como Dios, que te portes más papá que padre. Y te lo digo así, con confianza. Tu hijo necesita al papito, no necesita al padre. Te animo a que acompañes a tus hijos, que no los alejes con tu falseada autoridad. Te lo digo de todo corazón, que apuestes por el amor y no por el silencio. Tus hijos necesitan, te lo digo así, necesitan que te portes varonilmente. Y eso significa que te portes de una manera como se portó Dios. No que te portes como Señor, amo y jefe. Si no, lee lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Velad y estad firmes en la fe. Pórtense, ¿qué dice? Pórtense varonilmente y esforzados. ¿Y qué significa portarse varonilmente? Todas las cosas hazlas con amor. El mundo te ha dicho que ser varonil significa ser rabioso, autoritario, molesto. Dios te dice, pórtate varonilmente, porque no hay mejor forma de portarte varonilmente que hacerlo todo con amor. Y sobre todo, que le enseñes a tus hijos y a tus hijas que a Dios también le gusta que le traten con amor. Lee conmigo este último versículo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. Ponte de pie y cántale a Él. Sí, Señor. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo
es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Yo sé que aquí en medio nuestro hay algunos que hace rato están necesitando del abrazo de papito. Cierra tus ojos. Si estás pasando por esos temores tan profundos, si estás pasando por esas necesidades que te han hecho incluso dudar de seguir, si estás necesitando de ese abrazo profundo, ven un ratito aquí adelante que queremos orar por ti, para que papito te abrace, para que papito esté contigo y para que sepas, para que sientas que papito siempre va a estar contigo. Tu hijo soy.